Camino por el valle, sombra me rodea. Imaginemos la siguiente escena, Jesús de Nazaret volviendo a nacer hoy mismo. Ajá. Pero a ver, no lo hace en un pesebre bucólico bajo una estrella brillante en medio de la noche. Nace en una tienda de campaña de plástico en un campamento de refugiados en Gaza. Madre mía. Y lo que suena en el cielo, o sea, no son coros angelicales, sino el zumbido constante de los drones militares. Claro, es una imagen que, te deja helado. Incomodísima, de hecho. Totalmente. Porque, a ver, te obliga a soltar de golpe todas las ideas preconcebidas que solemos tener sobre lo sagrado. Y esa es exactamente la premisa cruda y directa con la que abrimos nuestra inmersión a fondo de hoy. Eso es. Tenemos sobre la mesa un libro que de verdad no deja indiferente a nadie. Se titula A un paso de la luz, relatos para quienes buscan a Dios en la oscuridad. Un título potente. Muy potente. Está firmado por Adolfo de Castro Moreno, aunque, bueno, él publica bajo el seudónimo de Fito de Castro. Y, a ver, la misión que tenemos hoy entre manos es intentar entender cómo esta obra agarra conceptos antiquísimos, como la fe, los milagros, la redención, Sí. y los estrella directamente contra la realidad más dura del mundo moderno. O sea, quiero dejar claro desde el principio que esto no es un catecismo, ni muchísimo menos un texto religioso tradicional. Para nada. De hecho, el propio autor establece en el prólogo una idea que sirve, digamos, de brújula para todo el libro. Ajá. Afirma que la verdadera revolución de Jesús se resumía en algo súper terrenal, que era vivir para amar y amar para vivir. Qué bonito. Sí, el libro parte de la tesis de que lo divino rara vez está encerrado bajo llave en las grandes catedrales, Claro. sino que camina entre los marginados, entre la gente que sufre en su día a día. Y lo que nos promete esta lectura para todos los que nos acompañan hoy es que va a desafiar por completo nuestra manera de entender cómo funciona la empatía y el dolor en pleno siglo XXI. Vale, vamos a desgranar esto. Porque antes de meternos de lleno en los relatos, hay un aspecto de la creación de este libro que, ostras, a mí me ha volado la cabeza. ¿Ya sé por dónde vas? Es que en la nota de autor, Fito confiesa de forma súper humilde que él no es un escritor profesional. O sea, no tiene un equipo editorial enorme detrás puliendo cada coma. Exacto. Y nos cuenta que ha utilizado la inteligencia artificial como, literal, una especie de amigo invisible. Fíjate. Y no solo para revisar la gramática, sino para generar todas las ilustraciones que acompañan a las historias. Hablamos de imágenes hiperrealistas. Sí, unos símbolos brillantes que casi parecen tridimensionales en la página. O sea, una locura visual. Y fíjate que eso, a nivel puramente conceptual, ya es toda una declaración de intenciones. Totalmente. Porque existe este debate constante en la sociedad sobre si la tecnología nos está deshumanizando o, bueno, alejando de lo espiritual. Ya. Pero aquí vemos a un autor utilizando algoritmos de vanguardia y redes neuronales precisamente para darle forma visual a los rincones más profundos del alma humana. O sea, un trabajo en equipo total. Eso es. Es un proceso colaborativo entre el espíritu de quien escribe y el código de la máquina. Es como si la tecnología actuara de traductor. Y bueno, hablando de cosas físicas y tangibles, creo que esto los lleva de lleno al primer gran bloque de la obra. Vamos allá. Porque, a ver, el ser humano lleva milenios obsesionado con tocar a Dios. Necesitamos la astilla de la cruz, el trozo de tela, la medalla de oro. Lo material, siempre. Exacto. Y el libro entra a saco en esta trampa de lo físico. Por ejemplo, pienso en el relato de la luz del sudario. Aquí tenemos a Antonio, un vigilante nocturno, que por su trabajo tiene acceso a la mismísima sábana santa. Y resulta que su mujer, Clara, se está muriendo de un cáncer terminal. Una situación límite. Límite total. Y Antonio, en un nivel de desesperación que de verdad te encoge el estómago al leerlo, acepta robar la reliquia para venderla en el mercado negro y así poder pagar morfina para que su mujer deje de sufrir. Es que es un escenario ético devastador. O sea, Antonio cruza todas las líneas morales imaginables ahí. Claro, pero a ver, como lector te preguntas, ¿le juzgas? Es decir, está profanando el objeto sagrado más famoso de la cristiandad. Sí. Pero lo hace para darle un final digno a la persona que ama. Es un dilema tremendo. Y luego ocurre el impensable. Antonio lleva la sábana a casa escondida y Clara, que bueno, no sabe ni qué es ese trozo de tela, la dobla y la usa como almohada. Madre mía. Y de repente una luz cuántica cegadora inunda el cuarto. Clara se cura. El milagro.
El cáncer desaparece. Pero, y aquí viene el mazo del autor, el matón, que iba a comprar la sábana, irrumpe en la casa, hay un forcejeo súper violento y Antonio muere de un golpe en la cabeza. Buf. Clara se queda sana, sí, abrazando la tela que la salvó, pero que también fue el catalizador de la muerte de su marido. Claro, es que el autor no te da respuestas fáciles en ningún momento. Para nada. No es el típico final de cuento de hadas donde el milagro, digamos, lo arregla todo de forma limpia y perfecta. Ya. Te muestra que los actos, incluso los que nacen del amor más desesperado, tienen un peso y unas consecuencias físicas ineludibles en el mundo real. Totalmente. Y este enfoque sobre los objetos físicos contrasta de manera brillante con otra historia clave, que es La última reliquia. Ah, la historia del multimillonario Ethan Wallace. Esa misma. Ethan es un hombre que, lo tiene todo a nivel económico, pero ha quedado tetrapléjico y ha perdido a toda su familia en un accidente. Una tragedia absoluta. Absoluta. Claro, es un ateo consumado y está devorado por la rabia. Así que dedica su inmensa fortuna a una sola cosa: a comprar, sobornar y robar las reliquias sagradas más importantes del mundo, incluida la propia Sábana Santa que comentábamos. Es que su obsesión es brutal. Sí, su objetivo es someterlas a escrutinio científico para demostrar que todo es mentira. Y bueno, de paso, escupirle a ese dios al que culpa de su tragedia. O sea que quiere destruir la fe desde el microscopio. Literalmente. Pero lo que busca en el fondo es control, ¿no? O sea, quiere someter lo inexplicable a sus reglas porque su vida se desmoronó sin que él pudiera controlarlo en absoluto. Exacto. Lo fascinante aquí es que la redención de Ethan no proviene de ninguno de esos objetos milenarios que acumula obsesivamente en su mansión. Claro. Ninguna tela le da respuestas. El punto de inflexión le llega precisamente cuando pierde por completo el control. En un sueño. Ajá. Un sueño hiperrealista donde se ve caminando por la antigua Galilea. Y el libro describe cómo siente el sol en la piel, cómo huele el polvo del camino. Qué pasada de imágenes. Sí. Y allí se encuentra con Jesús. Pero no hay juicio, no hay reproches por haber robado reliquias, solo hay una aceptación y un perdón tan absolutos que desarman toda la ira de Ethan. Uf. Al despertar en su habitación, descubre dos cosas imposibles. La primera, que puede mover el cuerpo. Se ha curado. ¿Ya? Y la segunda, que tiene las manos llenas de arena roja del desierto de Galilea. Ostras, es que me encanta cómo el autor desmonta la idolatría con esto. Es como si Fito de Castro nos estuviera diciendo que buscar a Dios coleccionando reliquias antiguas es como intentar capturar la señal de wifi metiendo el router dentro de una caja fuerte blindada. Qué buena comparación, sí señor. ¿Verdad? Te estás obsesionando con el plástico, con los cables, con el hardware y estás ignorando por completo que la verdadera conexión es invisible y está a tu alrededor. Esa analogía del router es perfecta para entender la mecánica de la fe en este libro, la verdad. Sí. Porque si prestamos atención a otros relatos, vemos que los objetos no tienen magia por sí solos. Por ejemplo, en El Camino del Rosario, vemos a un chico lleno de resentimiento que recibe el viejo rosario de madera de su abuela. Ajá. O en La Medalla de Fátima, donde un policía madrileño que se llama Juan sobrevive a un tiroteo en el metro porque la bala se incrusta justo en la medalla que su madre le dio esa misma mañana. Ya. El autor deja clarísimo que ni la madera ni el oro detienen las balas o curan el odio por sus propiedades físicas. Claro, no son objetos mágicos. Exacto, son simplemente anclas emocionales. Son conductos físicos a través de los cuales fluye la intención humana y el amor incondicional de quien te los entregó. Vale, a ver, te compro la idea del conducto. Pero aquí el autor da un salto mortal que, te confieso, me dejó bastante desconcertada al principio. A ver, cuéntame. Pasamos de los objetos físicos, como la madera o la tela, a las palabras escritas. O sea, dejamos el hardware y entramos de lleno en el software. Muy cierto. Y esto ocurre en el relato del manuscrito viviente. Sitúate, sótanos hipervigilados y climatizados del Vaticano. Menudo escenario. Sí. Tenemos a la doctora Clara Bellido, que es paleógrafa, y al doctor Elías Samir, que es un físico cuántico. O sea, un experimento donde la ciencia más dura y la historia de la fe colisionan frontalmente. Exacto. Están escaneando textos antiguos, como el Codex Vaticanus, utilizando una luz cuántica bioluminiscente. Ajá. Para intentar leer trazos que el tiempo ha borrado. Pero bajo esa frecuencia de luz específica, descubren que los márgenes del pergamino no están vacíos. Aquí viene lo bueno.
surgen símbolos que reaccionan como si fueran células vivas. Y las ilustraciones del libro aquí son de locos, en serio. Letras griegas hechas de luz vibrante flotando sobre el papel, formando la palabra agape. Que es el amor incondicional. Eso es. Aparecen peces, llamas e incluso símbolos que se entrelazan para formar el rostro de Jesús en medio de pasajes del Antiguo Testamento. Es que el comportamiento de esa tinta viva es el verdadero núcleo filosófico de la historia. Ya, pero perdona que te corte, porque aquí es donde yo levanté la ceja. A ver, normal. O sea, luz cuántica, haciendo que un texto sagrado sangre o brille. Me sonaba a ciencia ficción superdura. Ya, entiendo. Al principio yo pensé, ¿está intentando el autor validar los textos sagrados diciendo que la física cuántica puede medir empíricamente a Dios en un laboratorio? Porque, no sé tú, pero mezclar física y religión para probar milagros suele ser un terreno resbaladizo que te saca rápido de la lectura. Sí, es una duda muy lógica. Yo también lo pensé. ¿Verdad? Pero fíjate que la intención del autor no es hacer pseudociencia para justificar un dogma. Menos mal. Es una metáfora llevada al extremo físico para explicar cómo interpretamos la información. Porque, a ver, cuando los científicos acercan un bisturí a los símbolos iluminados, las letras se encogen. ¡Qué fuerte! Tiemblan, o sea, casi como si sintieran miedo ante la herramienta que busca diseccionarlas fríamente. Sin embargo, cuando la doctora Bellido les acerca una rosa fresca, los símbolos se expanden, se relajan y brillan con muchísima más fuerza. O sea, el texto reacciona a la intención de quien lo examina. Exactamente. Y lo más revelador ocurre cuando exponen diferentes traducciones históricas de la Biblia a esa misma luz cuántica. A ver, cuéntame esto. Pues que las versiones que fueron manipuladas por reyes o por concilios a lo largo de los siglos para imponer ideologías o miedo, aparecen totalmente inertes, muertas. ¿Ostras? Es solo tinta seca. Pero las traducciones fieles al mensaje original de amor y compasión están vivas. O sea, literalmente lloran gotas de tinta en los pasajes de la crucifixión y las letras danzan en los relatos de la resurrección. ¡Qué belleza de imagen! Y como concluye la doctora Bellido en un momento precioso del relato, dice, quizás Dios no dejó de hablarnos, solo estábamos leyendo con los ojos equivocados. El autor nos dice que si te acercas a un texto o a otra persona, con el bisturí del juicio, la verdad se esconde. Si te acercas con la empatía de la rosa, el mensaje florece. Y aquí es donde se pone realmente interesante, la verdad. Sí. Porque una vez que entendemos que lo divino, al menos para Fito de Castro, requiere de una empatía activa para revelarse, el libro nos saca de los oscuros e intelectuales pasillos del Vaticano. Nos lleva a la calle. Nos tira de bruces al asfalto, a la crudeza absoluta de la ciudad moderna. Hablamos de milagros que ocurren en escenarios de pura marginalidad. Sí. Pienso, por ejemplo, en la iglesia del Padre Smith. Tenemos a Brian, un chaval gay en Nueva York. Acaba de tener una llamada telefónica desgarradora con su madre, sabiendo que su padre lo rechaza por completo. Muy duro. Y poco después, sufre una paliza brutal por motivos homófobos en plena calle. Una violencia que, tristemente, no tiene nada de ficción en nuestra sociedad actual. En absoluto. Es el día a día. Y Brian, cubierto de sangre, logra arrastrarse hasta una iglesia que encuentra abierta. Y allí lo recibe un sacerdote muy anciano. Este cura no solo le limpia la sangre y le venda los golpes, sino que va mucho más allá. Claro, el cuidado espiritual. Exacto. Se sienta con él y le dice que Dios no comete errores de diseño, que lo pensó exactamente como es y que lo ama sin ninguna condición. ¿Qué mensaje más necesario? Imagínate, para un chico que acaba de ser molido a palos y rechazado por su familia. Esas palabras son el verdadero rescate. Pero el golpe de efecto llega cuando aparecen los paramédicos junto al párroco actual de la iglesia. Aquí viene el giro. Y le explican a Brian que es imposible que un anciano le haya curado porque el padre Smith falleció hace 5 años. Ya, es que si conectamos esto con la imagen general del libro, vemos cómo el autor redefine por completo la intervención divina. Totalmente. Utiliza el elemento sobrenatural, en este caso el fantasma del padre Smith, para lanzar una crítica mordaz. A ver. Te está diciendo que el milagro no es que un fantasma aparezca de la nada. El milagro, lo realmente asombroso y divino, es que alguien practique la inclusión radical. Claro, claro. Que alguien le diga a un joven marginado, eres perfecto tal como eres.
especialmente dentro de una institución que, bueno, históricamente ha luchado bastante con esa aceptación. Ay, has dado. O sea, el libro va despojando a los milagros de la parafernalia mágica para quedarse con el factor humano, puro y duro. Así es. Y otro ejemplo brutal es el relato de señales. Tenemos a Alejandra, que es una mujer atrapada en una relación de violencia de género terrorífica. Así, angustioso. Su marido la tiene aislada y controla cada rincón de la casa con cámaras de seguridad. Y en este caso no hay fantasmas benévolos ni luces cegadoras. La salvación llega a través de un simple chat de WhatsApp. La tecnología otra vez. Sí, un agente de policía que opera la línea de atención 060 conecta con ella y no la juzga, le da un apoyo psicológico vital por texto y consigue enviar a una patrulla justo en el instante en que Alejandra estaba a punto de ser asesinada. Uf, los pelos de punta. El conducto de lo divino aquí es un smartphone y una funcionaria pública haciendo su trabajo con una empatía extrema. Y encontramos esa misma mecánica terrenal en El agua y la esperanza, ¿Ah, sí? donde unos padres no pueden permitirse pagar la celebración del bautismo de su hijo David, que es un niño de 3 años que padece leucemia. ¡Qué historia más tierna! Mucho. El párroco de su barrio, el padre Alan, se entera de la situación. Y no solo oficia el sacramento gratis, sino que hace algo súper radical. Vacía la cuenta bancaria de la parroquia. Literalmente. Toma los $3.400 que tenían ahorrados para arreglar las goteras del tejado y se los da a la familia para el tratamiento médico. Y luego la propia comunidad de vecinos aporta lo que falta. Es que eso es comunidad. E incluso hay momentos de una ternura que desarma, como esa viñeta sobre una niña llamada Alma. Precioso. Una pequeña que, en las etapas terminales de un tumor, pues no necesita grandes intervenciones sobrenaturales. Su milagro ocurre en el silencio de un cuarto de hospital, conversando con lo divino en sus sueños y perdiendo por completo el miedo a la muerte. Es una pureza enorme. Sí, que contrasta muchísimo con todo el ruido del mundo. Exactamente. Sean agentes de policía con un WhatsApp, párrocos que regalan los fondos de la iglesia para la leucemia o la paz interior de una niña frente a lo inevitable. Fito de Castro nos argumenta que los verdaderos ángeles en la actualidad caminan sobre el asfalto. Total. El milagro moderno es la compasión en acción. Pero claro, hablar de compasión radical nos lleva inevitablemente al relato que, a nivel personal, más me ha costado digerir. Ya sé cuál dices. El que mencionábamos justo al principio del todo, si Jesús volviera a nacer. Sí, claro. Y aquí quiero destacar que el autor pone una nota muy específica antes de empezar, aclarando que no busca posicionarse políticamente en el conflicto de Oriente Medio. Es importante señalarlo. Sí, la idea es usar ese escenario como un símbolo universal, en plan un grito contra la guerra y el sufrimiento de los civiles inocentes en cualquier época o lugar. Nosotros, obviamente, solo estamos analizando lo que plantea el texto. Exacto. Es un ejercicio de desnudez literaria muy arriesgado, pero necesario para culminar la tesis del libro. Ya lo creo. El relato nos presenta a un Jesús contemporáneo. Como decíamos, nace en Gaza, crece rodeado de escombros, de bloqueos, de la miseria más absoluta generada por la guerra. Un entorno desolador. Y este hombre decide predicar exactamente lo mismo que predicó hace 2000 años. El amor incondicional, la paz por encima de las banderas y el rechazo total a la violencia. Ajá. ¿Y cuál es la respuesta del mundo moderno? Pues los suyos lo llaman ingenuo por no tomar las armas y los ejércitos enemigos lo tildan de terrorista por desestabilizar el orden con sus palabras. Claro, no encaja en ningún bando. En ninguno. Y al final no muere en una cruz de madera. Muere sepultado bajo los escombros de su propia casa, reventada por el fuego de un dron a control remoto. Durísimo. Y el autor termina afirmando que su resurrección hoy ocurre cada vez que un ciudadano anónimo levanta la voz para defender a los que no pueden defenderse. Entonces, ¿qué significa todo esto? A ver. Porque después de leer historias de salvación, de tumores que desaparecen y de corazones rotos que sanan, ¿cómo encajamos esta derrota tan absoluta y terrenal? Pues mira, esto plantea una pregunta importante a nivel profundamente humano. El contraste y la crudeza están ahí por una razón muy clara. Ajá. El autor está utilizando la figura de Jesús como un espejo gigante que nos pone delante de la cara a toda la humanidad. Ya. Nos obliga a preguntarnos saber si el mensaje de paz y amor absoluto bajara hoy mismo a la tierra, limpio de intereses políticos y fronteras. Sí. ¿Estaríamos listos para escucharlo? ¿O nuestros sistemas, nuestro cinismo y nuestras guerras harían que volviéramos a destruir al mensajero sin dudarlo?
¡Qué fuerte! Es una reflexión que duele, ¿eh? Porque nos dice que el verdadero fracaso no es la falta de milagros, sino nuestra incapacidad colectiva para proteger la vida humana más vulnerable. Madre mía, es un golpe de realidad durísimo, la verdad, pero que, oye, aterriza todo lo que hemos venido hablando. Sí, lo centra todo. Y creo que esto nos sirve para hacer una síntesis perfecta del viaje en el que nos ha embarcado a un paso de la luz. Un viaje intenso. Muy intenso. Hemos cruzado un espectro de experiencias brutal. Empezamos viendo cómo el resentimiento de un multimillonario como Ethan Wallace se deshacía en la arena de un sueño. Ajá. Hemos cuestionado cómo la ciencia cuántica y los manuscritos antiguos nos enseñan que la empatía es la verdadera clave de lectura. Eso es. Hemos visto milagros callejeros, curas fantasmas, chats de WhatsApp que salvan vidas y hasta la pequeña alma enfrentando el final con una paz sobrecogedora. Sí. Todo para acabar chocando de frente contra la brutalidad incomprensible de la guerra. Es un recorrido que te sacude por dentro, sin duda alguna. Sí, pero fíjate, al final lo que Fito de Castro logra transmitirte no es desesperanza. Te deja con la certeza de que la oscuridad, ya sea la soledad, el cáncer o el eco de las bombas, ¿Sí? no es el final de la historia. Es simplemente el lienzo oscuro, la pizarra negra sobre la cual la compasión humana y el amor divino pueden dibujar con mayor contraste. Y creo sinceramente que esa es la lección práctica con la que debemos quedarnos tras esta inmersión profunda. Totalmente de acuerdo. Porque, a ver, a lo largo del libro hemos sido testigos de personajes que desde el fondo más absoluto del sufrimiento humano pedían a gritos una señal, alguien que lo sacara de ahí. Ya. Así que la idea final que deja flotando este análisis y que quiero lanzar a quien nos escucha es bastante transformadora. A ver. La próxima vez que alguien se encuentre perdido, rodeado de una oscuridad que parece interminable, esperando pasivamente a que caiga un rayo del cielo para solucionar el problema, Ajá. cabe plantearse algo diferente. ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros es en realidad el milagro de luz que otra persona, a un solo paso de distancia, lleva toda su vida esperando? Tal cual. A veces el milagro no es que la herida desaparezca, a veces el milagro es simplemente ser la persona que se acerca a vendarla.